En esta decimonovena parte sobre las puertas dimensionales vamos a seguir donde lo dejamos la anterior vez, que es precisamente con este señor, Ravi Shankar, es el Mahatma Gandhi de esta época, dicen, y como ya veis, con lo que lleva entre ceja y ceja, no es ningún tiro, es, ya sabéis una vez más, el tercer ojo famoso. Hemos visto antes, en el apartado de noticias, cómo precisamente en el vídeo que explica la historia de la masonería, etcétera, todo surge desde ese ojo del Horus, pero puesto sobre una momia egipcia. Y bien, todo tiene la misma transmisión, ¿no? La puerta dimensional que está en esa parte de nuestro cerebro y que es por la cual Satanás nos habla o nos habla Dios y que nosotros elegimos qué queremos. Pues bien, aquí una vez más estamos viendo cómo van surgiendo personas que no paran de transmitir estos conocimientos, entre comillas, que estamos viendo continuamente que no proceden de parte de Dios, pero que mezclan cosas como el vegetarianismo, la buena respiración, etcétera, etcétera, y todo para conseguir valores humanos mucho más altos, pero que evidentemente, una vez más, nosotros podemos ver que todo siempre tiende, cómo no, al espiritismo. En esas meditaciones colectivas masivas y demás, dice cosas como sonrían más, que está muy bien, ¿verdad? Porque esto genera alegría, genera felicidad, por tanto salud. Pero claro, evidentemente, ¿cómo evacuaría una persona a una buena parte de la población si solo dijese cosas que no son, ¿no? Evidentemente esto no puede ser. Yo no sé con qué intenciones hace este señor su labor, pero evidentemente no es una labor que provenga de parte de Dios, ni mucho menos, por todo lo que hemos venido demostrando ya aquí. Todos son líderes espirituales que lo único que hacen es seguir reflejando unos modos de vivencia que vienen del mundo oriental, del cual ya sabemos su procedencia, ¿no? Pues bien, nos habla incluso de la necesidad de dejar nuestra mente libre, y ya sabemos qué sucede cuando se deja la mente en cierta forma. Él dice que esto provoca los mejores momentos de creatividad, etcétera. Nosotros ya hemos visto qué es lo que comporta. Y bien, ya veis que esto también en Buenos Aires, 300 ciudades se sumaron a todo esto, ya veis masas de gente, todos meditando con la típica postura haciendo Om. Y esto es cada vez más y más habitual. Antes hemos visto una noticia que decía esto, ¿no? Que las sectas están cogiendo cada vez más a través de la crisis y que la gente quiere más paz, sosiego. Algunos dicen que esto es un despertar religioso y que todo lleva precisamente a ese cambio de paradigma mental. Pues bien, el cambio de paradigma mental es que se están quedando en manos de Satanás y los pobres no se enteran. Y nosotros debemos decírselo ya de una vez, ¿no? Y recordáis que estuvimos hablando también sobre estigmas. Pues hoy vamos a ver un personaje que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, tan conocido como el hombre que amaba tanto a los animales, del cual vamos a ver una ilustración después que es realmente sorprendente. Aquí nos explica cómo él también sufrió de estigmas, tuvo una aparición de un ángel con 6 alas, en el cual él pedía sentir los sufrimientos de Cristo, y fue entonces cuando le surgieron unas cosas como estigmas de la cruz de Cristo. Y bueno, sucedieron también cosas extrañas. Estaba con Fray Luis de León y apareció como un monte incendiándose mientras sucedía esa visión, y como si surgiera una luz por detrás. Bien, yo no sé si sería una trola que se inventaron o sería verdaderamente un fenómeno de esos satánicos que ya sabéis que realmente han ido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Y sea como fuere, claro, además se aparecía en según qué lugar, con esas marcas, etcétera, etcétera. También sangraba, como no, en una de sus partes, en esos estigmas. Y todo esto es considerado como algo realmente que proviene de parte de Dios. Sabéis que él hizo esos votos de pobreza. Todo fue en momentos en que se criticaba
desde muchos sectores que el Vaticano, la opulencia del clero fuera tan grande, y él optó por hacer pues como los cátaros también, pobreza, no eran ricos, no tenían apenas nada propio, teóricamente, y con esa pobreza pues iban predicando, ¿no? Es curioso que él además trazó el signo de la tau. No sé si sabéis lo que es el signo de la tau. Algún día dedicaremos un tema a todo esto, el signo de la tau. Tau, T, cruz, era un signo, aparece en los textos del Antiguo Testamento, del pueblo marcado de Dios con la tau, y los franciscanos utilizaron precisamente este símbolo, que una vez más, ya sabemos que cuando ellos utilizan un símbolo no quiere decir lo que quiere decir para nosotros, sino lo que hay detrás, ¿no? Hablando sobre estigmas, resulta que no solo estigmas aparecen en el catolicismo. Resulta que también, por ejemplo, en el mundo musulmán, también hay gente que le salen estigmas, y son las heridas de guerra del profeta, de Mahoma. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene pues los estigmas de la pasión de Jesucristo, los católicos, y así otros pues sufren, dependiendo de sus creencias, de otras cosas extrañas, ¿no? Todo ello diabólico, por supuesto. Recordemos, por ejemplo, el caso de Ana Catalina Emmerich, de la cual estuvimos hablando también aquí, hace ya unas cuantas conferencias, que también estaba estigmatizada, y así han habido muchos otros personajes que les han sucedido estas cosas, y algunos incluso, que mientras esto les sucedía, tenían una capacidad de escribir sobrenatural, sobre cosas, como si estuvieran en visión, trance y demás, ¿no? Evidentemente esto no proviene de Dios para nada. Aquí tenéis Teresa Neumann. Bueno, se habla también de esa estigmatizada del siglo XX por excelencia, falleció el 18 de septiembre de 1962, no solo presentaba los estigmas clásicos ya descritos en los casos anteriores, sino que además lloraba sangre, no comía, poseía dotes clarividentes, xenoglosia, bilocación, en dos partes a la vez, telepatía. Bueno, diréis, ¿esto proviene de Dios? Pues sí que le gusta a Dios hacer sufrir a las personas también, ¿no? Que les pasen estas cosas. En fin, que lo triste es que aún haya gente que viendo estas cosas y se dedique a alabar a Dios al ver esto, ¿no? Cuando precisamente es una manifestación totalmente satánica. Pero bien, así podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Vamos a ver ahora, además, bueno, hay controversias, que si esto puede suceder porque la persona se lo provoca mentalmente, otros dicen que esto es totalmente imposible, que se autoprovoque. Y aquí tenemos la historia de Francisco de Asís. Este parece ser la imagen más fiel del santo, pero iremos viendo además una serie de, bueno, unos grabados. Mirad este, Francisco de Asís dando un sermón a las aves, según fresco en la basílica dedicada al santo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a Jesús dando un sermón a las aves? Hablando con un pollo, o con una gallina, o con un pajarillo que pasa por allí, dándoles un meeting. Pues Francisco de Asís hacía esto, por eso es el patrón de los veterinarios, dicen. Y bien, yo no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto puede llegar el paganismo a convertirse en cristianismo, ¿no? Aquí tenéis otra representación, la estigmatización según un fresco en la Basílica de San Francisco. Se le aparece ese ángel con 6 alas en medio de un fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas realmente extrañas. Y mirad esto, Francisco ha quedado como aquel que en su espíritu de pobreza y desprendimiento probablemente más se pareció a Jesús en la historia de la cristiandad, dicen. El pobre de Asís sigue conmoviendo por su capacidad infinita de reconciliación con todos, con todo y con todos, respetado no solo por creyentes de todas las religiones, sino también por no creyentes. Es quizás el santo más, ¿qué?, ecuménico.
razón por la cual se realizaron encuentros interreligiosos mundiales, ¿dónde? En Asís, la ciudad de Francisco. ¿Recordáis que hemos ido mostrando los encuentros ecuménicos en Asís, por el Papa y demás, con muchas religiones? Pues bien, por eso, ellos eligen los lugares. Y lo curioso es que además, el resto de religiones allí, es curioso, ¿eh? Qué forma de ceder. Pues bien, aquí tenéis más cosas, más datos. Mirad este, aunque algunos sostienen que la creación del pesebre es anterior a Francisco, fue sin dudas él quien popularizó el nacimiento o escena del nacimiento de Jesús. Al entrar a rezar en la ermita de Greccio en la Navidad de 1223, Francisco sintió el deseo de representar en vivo el nacimiento del niño Jesús, y esto fue decisivo en la universalización de esa tradición. En 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, el Papa Juan Pablo II proclamó patrón universal del belenismo a San Francisco de Asís. O sea que prácticamente esas representaciones figurativas del nacimiento de Cristo pues tienen esa potenciación a través de Francisco de Asís, sino su origen en él. Claro, no es de extrañar, porque ¿cómo se representa el nacimiento de Jesús? Al lado que tiene Jesús, un buey, una mula. Bueno, él era el amigo de los animales, ¿no? Por excelencia, parece ser aquí San Francisco de Asís, si hablaba con ellos de esos modos. Pues bien, así el pesebre floreció con más auge, y esas representaciones, pues bueno, ¿la Biblia dice que hemos de hacer pesebres? Ay, no te harás imagen, ¿verdad? Pues bien, sigamos, porque ahora vamos a hacer un repaso a una serie de citas de Ellen White sobre la pseudociencia. Hoy os voy a leer una parte de estas citas, pero también lo mezclaremos por en medio, hoy no, pero si Dios quiere en la próxima conferencia, con alguna persona que habla de cosas parecidas a lo que presenta Ellen White aquí, y que es interesante de conocer para saber determinar dónde está la verdad y dónde está el error. Nosotros, gracias a Dios, tenemos al espíritu de profecía que nos deja muy claro lo que Satanás haría y a través de qué. Menos mal que tenemos el conocimiento que Dios nos da para poder discernir y no caer en las trampas de Satanás. Claro que si queremos pasar de todo esto, lo más fácil es que finalmente, por un lado o por otro, sucumbamos. Mirad si es importante saber verdaderamente si un profeta es de Dios o no. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Es una recopilación de los escritos de Ellen White, y vamos a empezar por aquí, porque veréis qué cosas tan interesantes iremos encontrando. Ya hemos tenido bastantes métodos humanos. Una mente educada únicamente en la ciencia mundana no podrá comprender las cosas de Dios, pero la misma mente, convertida y santificada, verá el poder divino de la palabra. Únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del Espíritu pueden discernir ¿el qué? Las cosas celestiales. ¿Os dais cuenta de la importancia del Espíritu? Es la única forma de poder discernir las cosas celestiales. Pero miremos ahora, en este apartado, Satanás usa la psicología. Se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. En este caos se arrastra como una serpiente, en forma imperceptible, para corromper la obra de Dios. Trata que los milagros y las obras de Cristo aparezcan como el resultado de la habilidad y el poder humanos. Si Satanás atacara al cristianismo en forma abierta y osada, los cristianos vendrían afligidos y en agonía a los pies del Redentor,
y su poderoso y fuerte libertador pondría en fuga al audaz adversario. Por eso se transforma en ángel de luz y obra en la mente para apartarla de la única senda segura y correcta. Algunas ciencias, como la frenología, la psicología y el mesmerismo, son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Lo que es conocido como hipnosis, transmisión de energía, que cura, todo esto es lo que entrañan estas palabras que aquí se utilizan. Es interesante que Elena White nos estaba advirtiendo de que esto iría más hasta el fin del tiempo. Satanás no entra en una controversia directa, porque los cristianos, si fuese así, se asustarían tanto que se aferrarían de Cristo. Y Cristo, entonces, ¿qué haría Dios? Pues intervenir, porque su pueblo lo clamaría, lo necesitaría, lo pediría, su ayuda, y Dios actuaría. Habría una conversión de corazón y una entrega a Dios. Entonces el Espíritu Santo puede actuar. Pero claro, si entra tan sutilmente, por aquí y por allá, arrastrándose como esa serpiente sigilosa, está haciendo un trabajo impresionante, y más que lo va a hacer. Satanás conoce muy bien la mente humana. Durante miles de años, Satanás ha estado estudiando cómo funciona la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante las sutiles actividades que despliega en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Está haciendo su obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que están siendo guiados por él conforme a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres que sólo se oiga su voz. Sólo se oiga su voz. Mirad de qué forma tan sutil entra por tantos medios distintos, por tantas puertas, ¿verdad? Que finalmente solo puedes llegar a oír su voz. Eso es lo que él busca. Y así será al fin de los tiempos, así será, está profetizado. Nuevas teorías interesantes pero diabólicas. La luz de la verdad que Dios quiere que llegue a la gente de este mundo en este momento no es la que los eruditos del mundo quieren impartir, porque estos hombres a menudo llegan a conclusiones erróneas en sus investigaciones y como consecuencia del estudio de las obras de muchos autores, se entusiasman con teorías de origen diabólico. Satanás, revestido con el ropaje de un ángel de luz, presenta al estudio de la mente humana diversos temas que parecen muy interesantes y llenos de misterio científico. En la investigación de estos temas, se induce a los hombres a aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus seductores en la obra de proponer nuevas teorías que apartan de la verdad. Muy ingeniosamente actúa Satanás. Todo lo que contradice la palabra de Dios es mera suposición, dice este subtítulo. Quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra, tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Quien actúe así sabrá que la palabra de Dios es verdad, y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia, que contradiga las verdades de la revelación de Dios, será mera suposición humana. Y en este apartado, una falsificación de la verdad nos dice: hay solamente dos bandos. Satanás obra con su poder avieso y engañoso, y valiéndose de poderosos engaños, entrampa a todos los que no permanecen en la verdad, que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad, él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza, da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. Mirad lo que dice en esta frase: él es el misterio de iniquidad. Esta mañana estábamos comentando precisamente
¿Quién es ese misterio de iniquidad? Es un sistema papal, pero que además tiene un origen, y ese origen, misterios, de iniciarse en misterios, está precisamente en Satanás. Él es el ministerio de iniquidad por excelencia. En eso consiste el poder de sus errores, engañar. Debido a que son falsificaciones de la verdad, el espiritismo, la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas, llevándolas a la destrucción. El poder embrujador de Satanás. Los magos de los tiempos paganos equivalen a los médiums espiritistas, clarividentes y adivinos de hoy. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Tenemos un velo en nuestros ojos. Es esa dimensión que nosotros no podemos ver normalmente. A veces sí, depende de circunstancias. Ya hemos hablado de qué circunstancias. Pero bien, así es como Satanás va trabajando continuamente. Lo que antes eran magos, ahora son médiums. Lo que antes eran gente hechicera y demás, adivinos y demás de ahora. Y que no hay cada vez más, Poned la televisión, ponedla a ciertas horas y veréis qué llega a salir continuamente. Donde se ejerza influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, allí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Fijaos, su poder hechicero te hechiza. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. El pueblo de Dios de la actualidad debería prestar atención a la amonestación del apóstol a la iglesia de Éfeso. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. Y eso es lo que debemos hacer, reprender esos engaños satánicos. No nos aventuremos en el terreno de Satanás. Tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y el ánimo que nos da, además de sus amenazas y promesas. Necesitamos el ejemplo perfecto ofrecido solo en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles de Dios cuidarán a su pueblo mientras avanza por la senda del deber, pero no hay seguridad de esa protección para los que se aventuran en el terreno de Satanás. ¿Sabéis? Conocí a alguna persona que me dijo, a ver, como sé lo que hay en la masonería y tal, me voy a hacer masón, para ver las cosas desde dentro y desde dentro verlo todo y sacar los datos y, bueno, todo esto. Evidentemente mi consejo fue este, no te pongas en la boca del enemigo, porque la protección divina se va a apartar de ti. Si tú vas expresamente allí, tú quedas bajo muy poca protección divina. Por tanto, no juegues con eso. Bien, gracias a Dios llegó a reaccionar esa persona y se tiró atrás. Pero esto puede suceder, no solo entrando en logias masónicas, puede suceder, pues, vamos a saber qué creen los masones en todos los detalles, vamos a ver qué hace esta señora con las cartas, vamos a ver cualquier cosa, todas estas cosas satánicas. Nosotros, cuanto más lejos, mejor. El instrumento del gran engañador dirá y hará lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Importa poco si se dice espiritista, médico eléctrico o sanador magnético. Interesante. Para Helen White no hay distinción, Espiritismo, médicos eléctricos, sanadores magnéticos, todo lo que ahora está tan de moda es lo mismo, espiritismo.
poder diabólico. Veréis que, si Dios quiere, en esa filmación que os quiero pasar el próximo día, veréis que una persona que es muy sincera, porque da la sensación de ser muy sincera, habla mezclando precisamente estos conceptos. Asunto de electricidad en las personas, que somos así, hechos así. También sobre telepatías y cosas parecidas, con explicaciones científicas al respecto. En verdad, todo esto es espiritismo. Y lo bueno es que veréis que mezcla cosas que realmente son buenas, y algunas son muy ciertas, y otras cosas además son curativas. Y con esa mezcla de conceptos es más fácil entrar en las personas. Pero bien, yo esta persona no sé si conoce la verdad o no, al 100%, pero deberá conocerla, porque me han dicho que realmente es una persona muy sincera. Ya veréis qué declaraciones hace, que pondremos además dando unos datos sobre los asuntos de electricidad en el cuerpo y de ciertas terapias que hablan de todo esto. Y veréis ahora, leyendo lo que leemos, que sabremos distinguir lo que es la verdad de lo que es el error. Mediante pretensiones engañosas captará la confianza de los incautos, pretenderá leer la historia de la vida y entender todas las dificultades y aflicciones de los que acuden a él. Esto es lo que hace el espiritismo, ¿verdad? Te cuentan tu vida y te dicen lo que te va a pasar y todas las predicciones posibles, cuáles son las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Disfrazado de ángel de luz, mientras lleva en su corazón la negrura del abismo, manifestará gran interés por las mujeres que buscan consejo. Les dirá que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero su consejo no mejorará la situación. Les dirá que necesitan amor y simpatía. Bajo la pretensión de un gran interés por su bienestar, lanzará sus encantamientos sobre sus víctimas indefensas, embrujándolas como la serpiente al tembloroso pajarillo. Pronto estarán totalmente en sus manos, y la terrible secuela será el pecado, la desgracia y la ruina. ¿Y no es cierto acaso que muchas mujeres acuden a estos lugares por situaciones amorosas? Sí, y tanto que sí. No solo por haber perdido un cónyuge, un hijo, no, no. Porque están muy preocupadas por su situación cuando ven que sus matrimonios se tambalean. Y no encuentran la solución, lo que encuentran es precisamente el embrujo. Y allí todo termina peor. Fuerzas latentes de la mente. Bueno, ahora también hay hombres que hacen eso, ¿eh? No solo son las mujeres, por supuesto. Los apóstoles de casi todas las formas de espiritismo aseveran tener el poder de curar. Atribuyen este poder a la electricidad, al magnetismo, a los remedios que obran, dicen, por simpatía, entre comillas, o por fuerzas latentes en la mente humana. Tú tienes una energía, una electricidad dentro, una fuerza latente, que con eso, ¡pam!, tú puedes sanar. Solo tienes que saber cómo sacarlo. Y así sanas. Eso es lo que dicen. Satanás está haciendo su labor. Dios lo está denunciando. Y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que se dirigen a tales curanderos, en vez de confiar en el poder del Dios viviente y en la capacidad de médicos bien preparados. Se va más a estos lugares en vez de ir a lo que hay que ir, a buscar el poder de Dios y médicos bien preparados. ¿Sabéis cuando Helen White habla de médicos bien preparados? No solo está hablando de los médicos que ahora conocemos, que toma esta pastillita, toma esta otra, toma no sé qué, sino que habla de médicos bien preparados también en las terapias naturales que Dios ha dispuesto para la sanación del hombre, que ahora, por desgracia, incluso en instituciones adventistas, no se enseña esto y solo se enseña la parte médica normal. Está bien conocer una cosa, pero sin las terapias naturales que Dios ha dispuesto y que es lo que quiere básicamente para que nosotros sanemos, vamos cojos.
La madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama: «Ya nada puedo hacer. ¿No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo?». Se le habla de las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Yo he conocido a alguna persona que había tenido problemas de salud y sus padres, cuando el muchacho era eso, un niño, lo llevaron a ciertos lugares donde teóricamente lo iban a sanar con un poder de estos tipos. Finalmente, el resultado fue que esa persona quedó desequilibrada mentalmente. No ha sido uno, ha habido más, pero con unos desequilibrios que sorprendían mucho. Y un caso que conozco personalmente, precisamente sucedió que cuando esas personas recibían estudios bíblicos por un matrimonio adventista, ese chico, cuando se abría la Biblia, se hacía oración, empezaba a revolcarse, y otras situaciones que os podéis imaginar, típicas de manifestación diabólica. Esas personas decidieron seguir llevándolo a curanderos espiritistas y no seguir con los estudios bíblicos. Yo conocí a ese niño cuando se fue haciendo mayor, y toda la gente del colegio, porque iba a mi colegio, decían: este no es normal, este hace unas cosas muy raras. Y verdaderamente las hacía, todos estábamos sorprendidos. No es el único caso, ha habido más. Pero todo esto procede de ponerse en manos de Satanás. Y aún las personas siguen haciendo esto con sus hijos. ¿Sabéis? Hay algo aún que está sucediendo que está siendo peor. Peor porque entra con una sutileza tremenda. Ya hay varios colegios donde se da a los niños clases de yoga, directamente, porque los niños estarán más relajados, etcétera, etcétera. Les están poniendo el espiritismo desde niños. Claro, la gente no se queja: clase de yoga, qué guay, ¿no? Esto, bien, no puede ser nada malo, los niños estarán más tranquilitos. Pues así, están preparando una generación para Satanás. Luego a estos niños, éntrales con el Evangelio. ¿Podrás? ¿Podrá Dios hacer algo por ellos? Mirad lo importante que es que los padres conozcan la realidad de todo esto. Si nosotros no empezamos a proclamar esto fuertemente, y Dios quiera que muy pronto podamos hacerlo, y no solo nosotros, mucha más gente en todas partes, Satanás se pondrá las botas, llevando a la gente a la perdición, y va por los niños. Ya no se conforma solo con los dibujos, las series y las 1001 tonterías, sino que además va directamente ya en su educación. Como padres, estad atentos a eso y vigilad si en la escuela de vuestros hijos eso sucede. Y no os lo penséis, no dejéis que vuestros hijos se pongan allí. Pero bien, la decisión es de cada uno. Las corrientes eléctricas de Satanás. Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, los así llamados remedios simpáticos, cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? La energía, esa electricidad no sale de las personas. Ellos son los médiums, los transmisores de una corriente eléctrica que procede de un poder externo. Y es el de Satanás, o de los ángeles caídos. Utilizan su electricidad para generar algo en las personas que puede llegar a sanar. Pero a partir de entonces quedas bajo el poder satánico. Por este medio, él arroja su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Voluntad de Dios versus ganancias temporales. Los que se entregan al sortilegio de Satanás
pueden jactarse de haber recibido gran beneficio por ello, pero ¿prueba esto de que su conducta es prudente o segura? ¿Qué importa que la vida haya sido prolongada o que se hayan obtenido no ganancias temporales? ¿Valdrá la pena haber despreciado la voluntad de Dios? Todas estas ganancias aparentes resultarán al fin una pérdida irreparable. No podemos quebrantar con impunidad una sola barrera de las que Dios erigió para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Cada barrera que nosotros quebrantemos nos va a pasar factura seguro. ¿La curiosidad atrae o no atrae la curiosidad? Que se lo digan a Eva, ¿no? A la par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que solo son intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su Espíritu. Pero claro, la curiosidad atrae, ¿verdad? ¿Sabéis? Yo he oído de gente de que se hacían sesiones de espiritismo, de terapias, de curaciones, y yo voy a ir, es que quiero verlo, a ver qué es. Otros dicen, voy a ver para demostrar que eso es una tontería. Se hacen los gallitos, los chulos, ¿no? Esto, nada, esto. Y una vez están allí, y ven que sucede algo, se dan cuenta que eso no es normal, entonces, ¡pam!, ya están. Ya dicen, ostras, aquí ha pasado algo. Y automáticamente, esa curiosidad que los ha traído, los cautiva. Y yo he visto gente que al hacer eso ha ido cambiando su vida y adentrándose más en estos mundos. Y después del Evangelio, ya podéis ir a predicarles, que normalmente, no, yo he visto lo otro, ¿entendéis? Y cuando ven una serie de evidencias, cuando ven algo que no pueden negar, como tampoco quieren saber realmente si eso es satánico o no, no les interesa hasta allí, eso les va bien por cualquier circunstancia, pues ya está, con eso se quedan. Vigilemos mucho, mucho con la curiosidad sobre estas cosas. Ciencia y revelación. Para muchos las investigaciones científicas se han vuelto una maldición. Al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Y eso así está sucediendo. ¿Qué está haciendo el papado actualmente? Acercar la ciencia ¿con qué? Con la fe. Y sabéis, todo esto terminará desembocando en que todas estas manifestaciones serán asimiladas como ciencia. Porque los misterios del Vaticano, el ministerio de iniquidad que actúa detrás de él y a través de ellos, harán el acercamiento entre el espiritismo y el catolicismo a tal extensión que la gente va a quedar embaucada. Y bajo conceptos de que todo esto es ciencia y que Dios está actuando a través de tal y cual, la gente va a quedar totalmente prendada. Los razonamientos humanos van a quedar confundidos. Cristo podría haber abierto las puertas de la ciencia. Un ministro dijo cierta vez que a él le habría gustado que Cristo hubiera sabido algo acerca de las ciencias. ¿De qué estaba hablando ese ministro? De las ciencias. Cristo podría haber abierto una tras otra las puertas de la ciencia. Podría haber revelado a los hombres tesoros científicos que les habrían servido de festín hasta el día de hoy. Pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos, no abrió esas puertas. ¿Pero quién ha abierto esas puertas?
¿Qué está haciendo Satanás? ¿No estuvimos hablando de Nikola Tesla y sus teóricos descubrimientos, como ovnis, como esas energías que servían para hacer ciertas cosas? ¿Quién se las revelaba? ¿Se las revelaba Dios? Ya lo visteis, en extrañas manifestaciones se les revelaba eso. Jesús no quiso dar esos conocimientos al ser humano, porque sabía que serían empleados precisamente con propósitos impíos. Él no abrió esas puertas, pero esas puertas las ha abierto Satanás. Las puertas dimensionales llegan hasta nosotros mismos. La educación del discipulado incluye negras horas de prueba. Esa noche, en aquel barco, los discípulos asistieron a una escuela, donde recibieron su educación para la gran obra que debían hacer después. Cada cual tendrá que enfrentar oscuras horas de prueba como parte de su educación para una obra superior, para un esfuerzo más devoto y consagrado. La tormenta no fue enviada a los discípulos para hacerlos naufragar, sino como una prueba individual. Ya sabéis, Jesús está en la barca con sus discípulos, hay una tormenta muy fuerte y allí es puesta en prueba su fe, ¿verdad? Y hace una comparación con la vida en general. Pronto habrá terminado el tiempo destinado a nuestra educación. No tenemos tiempo que perder caminando a través de las nubes de la duda y de la incertidumbre. Debemos permanecer junto a Jesús. Que nadie eluda una lección dura o pierda la bendición de una disciplina severa. Debemos aprender las lecciones. Y bien, vamos a dejarlo aquí, donde ya veis qué apartado nos espera tan interesante. Control de una mente sobre otra, con relación también al hipnotismo y sus peligros. Vamos a ver qué escribió Ellen White al respecto, y veréis entonces que cuando hay un programa de esos de televisión que, mira, sale uno que hipnotiza, pues mejor que veáis otra cosa. Mejor que veáis otra cosa. ¿Recordáis cuando hace años en España apareció un personaje, no recuerdo si era alemán o inglés, un tal Uri Geller, ¿verdad?, que doblaba cucharillas en directo, con su poder? Cogía una cucharilla, ¡bueh!, la cucharilla se doblaba. Y así también hacía funcionar los relojes de tu casa que no funcionaban, con su poder tal y cual llegarían a funcionar. Y había gente que empezaba a llamar, oh, mi reloj que no funcionaba y ahora funciona. Yo recuerdo que era un niño y se habló muchísimo de todo eso. Pues bien, esas personas lo que estaban haciendo era abrir su puerta a Satanás. Pues nosotros, ¿qué debemos hacer? Una vez tras otra, declarar claramente lo que hay detrás de todo esto y cómo Satanás está trabajando para llevar el mundo a la más absoluta perdición. Él prepara su venida y está preparando antes las mentes de las personas. Por tanto, nosotros intentemos preparar a las gentes para que se acerquen a Dios, porque después de Satanás va a venir Jesús, el auténtico. ¿Y estarán preparados para recibir su venida? ¿Estaremos también nosotros preparados para recibir su venida? Si nos muriésemos ahora, ¿estaríamos preparados para poder resucitar e irnos con Cristo cuando Él venga? Hagamos los cambios que nos toca hacer y seamos firmes en nuestras decisiones. Y sobre todo, vigilemos las avenidas del alma. Que Dios nos ayude a todo esto y, si Dios quiere, hasta la próxima conferencia.